Bienvenidos a Mentes Sin Fronteras. Hoy tenemos un episodio en español y tenemos a Elizabeth Sánchez aquí con nosotros. Ella es una terapeuta aquí en Fort Myers. Ella está con Lee, tiene yo creo que 2 años ahora, que el tiempo pasa rápido. Nosotros vamos a hablar de la ansiedad y la trauma. A veces es difícil para entender la diferencia y la síntomas que va con los dos. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a ustedes por invitarme. Un placer. Para empezar, quiero saber un poquito más de ti, así que los oyentes te pueden conocer y después vamos a hablar un poquito más de la ansiedad y la trauma. So, cuéntame de dónde eres y cómo te encontraste aquí en Fort Myers. Soy cubana. Me mudé a Estados Unidos hace un aproximado de 15, 17 años. En Fort Myers estoy acá con ustedes gracias a mi carrera y empecé haciendo el internship con ustedes y bueno, me encantó estar acá y comencé a trabajar con ustedes acá. ¿Y qué te inspiró para ser terapeuta? Me inspiró tratar de comprender mejor el comportamiento humano y el impacto emocionalmente que tiene cada experiencia humana en el estado emocional, mental, incluso también en cada comportamiento. Bueno, Elizabeth, para empezar, yo sé que es muy difícil para las personas que se mudan aquí a los Estados Unidos de su país natural, pero también personas que ya viven aquí, que son hispanos, que se mudan a otro estado o un trabajo, y es difícil para adoptar, y a veces viene la trauma o a veces viene la ansiedad. So, ¿puedes ofrecer un poquito de la ciencia que enseña diferentes porcentajes de la población hispana y latinas con la salud mental? Sí, y de eso quiero mencionar de algunas estadísticas que muestran cómo los hispanos latinos o latinos en Estados Unidos, ¿verdad?, reportan un incremento en ansiedad de un 9.3%. Y eso puede ser por varios motivos. Puede ser por el impacto que tiene el cambio de cultura, de sociedad, de la vida más rápida, ¿verdad? Dejar a familiares, amigos y enfrentarse a una rutina totalmente nueva en cuanto a idioma, en cuanto a experiencias y en cuanto a cultura, como ya mencioné anteriormente. Y también quiero mencionar que puede incluso algunas experiencias conectarse con traumáticas. Por ejemplo, cuando están los hispanos tratando de acceder a su estado migratorio, la separación de la familia, de padres, de hijos, todo eso puede generar también trauma y hay aproximadamente un 23.7% que dice que puede generar estrés postraumático. Y este estudio fue realizado en el 2024. Si resumiera estos datos, diría que los hispanos o latinos experimentan ansiedad y trauma, pero los reportes puede que estén un poquito limitados en cuanto al acceso limitado que también tienen los latinos a la salud mental por problemas de seguro, de estado migratorio y también creencias culturales que provienen de nuestras generaciones pasadas, no incrementando la necesidad de la salud mental. Gracias por enseñar los statistics de la salud mental con los hispanos. Y como tú te mudaste de Cuba, y eso fue algo muy difícil, yo creo que hay muchas personas que se sienten así. Yo sé que mis abuelos fue difícil para hacer esa decisión, para vivir una vida aquí con más seguridad, más libertad, pero también es una cultura diferente. La cultura cubana para mis abuelos, eso fue su home, su casa. Y para venir a otro país, sí, ellos le encantan, pero yo creo que eso le afecta a ellos. A veces yo creo que no saben que les afecta. Para venir aquí y empezar otra vida. Yo estaba leyendo un libro que se llama American Dirt. Y es en inglés, pero yo creo que tienen en español también. Y es un libro que enseña una historia, y no es real, pero viene de historia de mucha gente, de mudarse de México a los Estados Unidos y las diferentes razones que hay mexicanos que quieren venir aquí. Y fue algo que
me tocó. A veces me encontré llorando leyendo este libro porque es muy real y yo no creo que hay muchas personas que están hablando de estas etapas que muchos de los hispanos se encuentran. Y después vienen aquí, se mudan, empiezan a trabajar porque tienen que guardar el dinero, a veces quieren apoyar a su familia que todavía está en su país natural y no pueden respirar. So, cuéntame de eso. ¿Qué es lo que piensas en tu perspectiva de ser terapeuta? Si tienes alguien que viene en tu oficina con una historia similar de este libro que yo estaba leyendo, ¿qué lo ofrece? Sí, nosotros ofrecemos varias técnicas dependiendo del estado de cada paciente, ¿verdad? Por lo general, en estos casos, el nivel de ansiedad es súper elevado y también a veces son experiencias traumáticas si la persona cruzó frontera, fue expuesta a diferentes tipos de traumas, puede ser ya traumas psicológicos por abuso, emocional, físico, entre otros. So, pueden muchas cosas suceder en esas travesías. También la separación de personas queridas, seres queridos como hijos, padres, sabiendo que no saben cuándo legalmente pueden regresar a su país a verlos, porque pueden pasar muchísimas cosas en los años que ellos estén aquí. So, lo que usamos son técnicas cognitivas. Primero, número uno, validar, ¿verdad? Cómo se siente el paciente. Cada emoción es válida y decirles, hacerlos sentir de que sus emociones son válidas. Y número dos, identificar cuáles son los estresores principales para poder identificar yo diría, las herramientas necesarias en ese caso para trabajar la ansiedad. Y eso puede ser como ayudar al paciente a estar en el momento presente, ayudar al paciente a hacer respiración, ejercicio, muchísimas técnicas se utilizan para reducir la ansiedad, técnicas de respiración, técnicas también que ayudan al estado cognitivo a sentirse seguro y presente en el momento, como que la persona identifique en el área donde está sentada para volver al presente, porque eso es lo que es la ansiedad, preocupación del futuro, no saber qué es lo que va a pasar. De eso se trata la ansiedad, es lo que significa, es una preocupación extrema de lo que va a pasar mañana. O sea, la ansiedad está en el futuro, el trauma está en una experiencia pasada que no fue sanada o no fue trabajada correctamente y entonces se sigue presentando en el presente. Y es importante para notar que sí hay personas en su vida que se encuentran con la ansiedad porque pasó una trauma, de verdad, pero también hay historias de personas que la ansiedad no viene de una trauma, tienen ansiedad. So, si alguien está oyendo ahora, ellos piensan, bueno, yo no he pasado trauma, eso no es parte de mi historia, yo estoy seguro, yo soy fuerte, las personas que van para la terapia son débiles. Esas son las creencias, yo creo que a veces todavía están afuera ahí. So, ¿cómo podemos correctar eso? Sí, especialmente en la cultura latina, desde mi experiencia y siendo latina también, he encontrado culturalmente es un estigma de que la salud mental no es tan importante. O sea, si tienes problemas o preocupación, tienes que literalmente trabajar en esa situación y punto, no pasa nada, no te está afectando. O sea, estás exagerando en lo que sientes. Pero yo diría que he notado mucho sobre todo los pacientes hispanos esa creencia demasiado arraigada, como que creen y sienten que ellos no tuvieron ninguna experiencia traumática que quizás está hoy mismo y de hecho muchos no han sido conscientes de experiencias traumáticas que siguen presentándose como ansiedad en situaciones que siguen reviviendo inconscientemente experiencias pasadas. Por ejemplo, si una persona fue rechazada por un trabajo en algún momento en su país y tiene la necesidad de trabajar aquí en algo similar, la primera experiencia es ante la entrevista de trabajo una ansiedad horrible. La persona cree que es solamente ansiedad, que no tiene un trauma, sin saber que esa experiencia
fue traumática y es lo que se está reflejando en este momento, ¿verdad? Ahora, también puede generar ansiedad cualquier situación sin historial de trauma. Puede existir el trauma generando ansiedad y puede existir la ansiedad sin trauma. ¿Y cómo podemos notar las síntomas? Porque a veces, si no tenemos la educación o alguien que pueda hablar con nosotros y explicarlo, ¿cómo podemos saber? Porque yo sé que para mí, cuando yo era de niña, a veces me daba ataque de pánico y no sabía qué lo que era. También mi mamá no sabía. Fuimos al hospital, ellos dijeron que todo estaba bien y para la casa nunca sabía. Ahora cuando fui a estudiar, entendí, eso que lo que fue, porque yo estaba nerviosa para empezar el 5º grado, o 5th grade, no sé si lo dije bien, pero yo creo que hay muchas personas que necesitan la información de reflexionar y decir, ok, yo creo que esto está pasando conmigo. ¿Cuáles son unas cuantas síntomas de ansiedad? Sí, a veces lo tendemos a confundir. O sea, los síntomas de ansiedad pueden ser respiración ansiosa, o sea, esa sensación en el pecho de que te falta el aire, palpitaciones, sudoraciones, lo puedes sentir no solamente en el pecho, pero también tu cuerpo puede empezar las manos a sudorar. Esa sensación de que algo terrible va a pasar sin saber qué es lo que puede pasar, o sea, lo que está pasando en ese momento, o sin razón presente a simple vista. Puedes sentir que te falta el aire, que tienes palpitaciones, que vas a tener un infarto. De hecho, esa es la sensación de una ansiedad extrema. Uno de los síntomas son esos. También en el trauma es diferente. En el trauma lo que genera es hipervigilancia, desconexión emocional, miedo a una experiencia similar hasta el punto de rechazarla, evitarla a todo costo. O sea, la ansiedad, esos síntomas se presentan de esa manera, pero el trauma se presenta de la otra manera. Es de la manera donde tú estás reviviendo la experiencia pasada en el presente. La ansiedad, estás sintiendo los síntomas en el presente de cosas que pueden que no estén pasando en el momento o miedo a lo que puede pasar. Ok, entiendo la diferencia. Yo creo que los oyentes van a entender también. Con la ansiedad, ¿es posible para mejorarse? Sí, hay muchísimas técnicas que usamos. Número 1 es siempre validar, ¿verdad?, las emociones del paciente, porque a veces, de hecho, en la cultura hispana, en la casa lo que más oyen de la tercera generación por adelante y a veces incluso de nuestra propia edad, ¿verdad? Es que, no es para tanto. ¿Ves? Porque no le dan, él no tiene el mismo valor, ¿verdad?, para ellos, culturalmente. No se promueve mucho la salud mental en nuestros países hispanos. Desgraciadamente todavía sigue siendo una realidad y no queremos llegar y decirle al paciente, pero has tenido una experiencia peor. Como terapeutas nunca haríamos eso, ¿verdad? Por eso es tan importante validar siempre sus emociones, identificar, ¿verdad?, que la persona sienta, se ponga en el lugar, ok, ¿qué es lo que más está generando ansiedad? O si no sabe identificarlo, ¿cuáles situaciones sientes que generan más ansiedad? Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la casa, cuando estás manejando. De ahí identificamos cuál es la fuente que está generando esa ansiedad. Y se hace muchísimos trabajos, técnicas, ¿verdad?, que son coping skills, se les llama en inglés, en español. Ahora mismo estoy teniendo trabajo recordando. Habilidades de afrontar. Ok, habilidades de afrontar la situación y son técnicas de respiración. Hay técnicas como 5, 4, 3, 2, 1 que ayuda a la persona a que pueda sensorialmente volver al presente, identificando su alrededor, su paladar, lo que huele, lo que siente, y eso ayuda a que el sistema nervioso vuelva a estabilizarse. ¿Puedes hablar un poquito de generational trauma? Y yo creo que se dice trauma generacional. Gracias, porque es algo muy real que pasa en cada familia. No es nada más para los hispanos latinos, para todo el mundo. Esto es algo muy real. ¿Puedes explicar un poquito?
Sí, son creencias arraigadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchísimas creencias arraigadas generacionales, como la mujer debe de cumplir con ciertas expectativas como madre, como hija, como esposa, como persona en la sociedad, y eso puede generar muchísimos traumas también. Como, por ejemplo, a mí se me dijo que yo debía valorar primero en casa la familia, nunca mis estudios y mi independencia financiera ni mi independencia como persona, porque la mujer está esperada a ser mujer de hogar, de casa, familia, eso es lo que estaba correcto en mi generación, ¿verdad? So, ¿qué genera trauma? Cuando tú te enfrentas a todas esas creencias generacionales familiares y te expones entonces a romper todos esos ciclos. Genera experiencias traumáticas porque puede haber el rechazo, el miedo a no ser suficiente, el abandono del apoyo emocional, del apoyo financiero muchas veces, de nuestros padres, amigos, pareja, incluso. Entonces todo eso puede ser traumático. Y gracias por dar el ejemplo de muchas mujeres que yo creo que sufren abajo de esa expectativa. Yo creo que todavía es posible para tener valores que vienen de la familia y adoptar otros valores que son saludables también. Y para cambiar para el futuro de tu familia. Porque todavía puedes ser mujer y coger una educación si tú quieres. No hay algo mal de quedarse en la casa. Yo creo que ese trabajo es lo más difícil para tener hijos y para preparar esos niños para el mundo. Es muy difícil. Eso sí es trabajo también. Y yo creo que a veces en la cultura hispana no tenemos las lentes en esa manera, que es trabajo para la mamá. Full-time job. Pero es bueno también para explorar otras opciones porque tienes la libertad para hacerlo. So, si tu mamá se quedó en la casa, eso es buenísimo. Pero si tú tienes el deseo para ser terapeuta, para ser doctora, dentista, lo puedes hacer. Y no significa que no estás aguantando los valores de tu familia. Yo creo que eso es difícil también. Muy difícil. Muy difícil, porque creo que está conectado a esos traumas generacionales, porque son creencias arraigadas de valores más bien adoptados. O sea, yo valoro lo que mi familia valoraba. So, cuando tú te enfrentas a romper ese ciclo de valores y preguntarte, ¿este valor es mío? ¿Es adoptado? ¿Es generacional? Ahí es donde genera el conflicto, la ansiedad, el estrés quizás, ¿verdad? Porque se tiene que enfrentar uno a uno mismo y a todo lo que cree que es lo correcto. Si para tus familiares y tu generación, de 3 generaciones atrás de familiares, por ejemplo, abuela, ¿verdad? Bisabuela, abuela y padres, está incorrecto priorizar como mujer la educación y no el hogar, ¿qué tanto no puede generar eso en una mujer? Muchísimos conflictos internos, ansiedad, trauma. ¿Cómo se sentiría una mujer que está trabajando y dejó a su bebé de 3 meses en un daycare? Cuando para la familia eso es un no. Estás siendo no la mejor madre, estás priorizando tu carrera, no a tu hijo. ¿Qué conflicto tan grande no siente esa mujer que tiene esas creencias generacionales? O sea, y eso está conectado con los valores, porque ¿qué valoro yo? Yo valoro mi papel como madre, mi hijo es mi prioridad, pero también valoro mi propia identidad, mi derecho de autonomía. Y todo eso puede generar muchos conflictos, sobre todo lo veo más presente en la comunidad hispana. Y esos conflictos internos yo creo que después afectan las creencias centrales. Y yo sé que en las sesiones de la terapia nosotros hablamos de eso. Como tú dijiste, si yo estoy en mi carrera y mi niño va a daycare, yo soy una mamá que no está priorizando mi hijo. Y eso es malo. Tengo que cambiar. Pero eso no es correcto, porque podemos tener 2 en la misma vez.
Porque como tú dijiste, para tu identidad es algo muy importante porque tus niños van a observar eso, que mamá tiene su propia vida también. Y eso es bueno para la salud mental de tus hijos. Y yo creo que también para los papás tienen sus dificultades también. La expectativa de ganar mucho dinero para proteger la casa. A veces no tienen la oportunidad para expresarse emocionalmente, porque eso no es algo de los hombres. So, si tienes un paciente que está oyendo ahora mismo y es hombre y tienen ansiedad o tienen los síntomas de trauma después de oír este podcast, ¿qué es lo que le ofrece para ayudar para venir al tratamiento? Yo le diría que se cuestione las creencias generacionales. O sea, ¿quiero ser el cambio en mi vida o quiero repetir el ciclo de mis padres y continuar con esta ansiedad? ¿Verdad? Creo que hay un estigma muy arraigado en los hombres hispanos sobre todo, que promociona la idea de que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no puede llorar, el hombre que llora o que está emocionalmente abrumado es débil. O sea, hay muchísimas críticas y muchísimas asunciones generacionales, sobre todo en la cultura hispana. Pero yo le diría que la pregunta principal para ellos hacerse es, ¿quiero ser el cambio o quiero repetir el ciclo? Y a veces importa más la vida de nosotros de que lo que piensa otra persona. Si nosotros tenemos más valor en que lo que son las opiniones de la familia o amistades, a veces tenemos que trabajar en eso. Porque las personas nunca van a estar felices con tus decisiones y cómo vas a manejar tu vida. Sí, hay personas en la familia que pueden guiar y ofrecer aviso, pero al fin es la vida de nosotros y tú eres la persona en tus zapatos cada día a día. Y si estás sufriendo, eso es algo que no tienes que cargar. Como tú dijiste, puedes hacer una decisión para cambiar el futuro de tu familia y también la vida personal. ¿Tú has visto eso haciendo esta carrera? Sí. Muchísimo, muchísimo. Y volvemos a lo que comentábamos anteriormente sobre los valores adoptados, ¿verdad? O sea, yo tengo que valorar que ser un hombre significa, o sea, ¿qué significa ser un hombre? ¿O qué significa ser una mujer en la cultura hispana o en general? ¿Verdad? A veces lo que significa ser un hombre y una mujer en la cultura hispana o en general es un estigma social que la sociedad y la familia dicta de cómo deberías de ser. Cuándo deberías casarte, cuándo deberías tener hijos, cuándo deberías parar, seguir, cómo deberías lucir, cómo debes proyectarte, cómo debes de pensar, cómo funciona el hombre en el papel de cabeza de familia y cómo debería de funcionar la mujer en un rol social o ya sea en casa, ¿verdad? So, romper todas esas barreras a veces y centrarse en uno mismo y decir quién yo soy, sin todas estas expectativas. A veces no tenemos el tiempo o no nos tomamos el tiempo de dedicarnos esos minutos a preguntarnos a nosotros mismos quién yo soy, cuáles son mis valores, sin todo este ruido externo. Pero sí lo veo muchísimo, muchísimo en terapia. Y puedes ver que se mejoran cuando se dedica a 1 hora a la semana o a veces cada otra semana, porque la vida es complicada. Pero puedes ver si ellos dedican ese tiempo, le va a ayudar. Muchísimo. Y la terapia no es permanente. Yo creo que a veces hay ese pensamiento que si voy a una terapista o voy al psiquiatra, tengo que ir toda la semana para mi vida. Y a veces, eso no es real, pero si eso fue real, yo no quiero hacer eso. So, ¿cómo puede corregir ese factor de la terapia? Sí, hay
Yo diría que falta información en cuanto a lo que, o quizás falta de conocimiento más bien, no información porque hay muchísima información y eso puede confundir, sino falta de nosotros mismos a veces informarnos lo suficiente en cuanto a qué significa la terapia. La terapia no solamente es para lidiar con una situación extrema, también ayuda en situaciones extremas, pero a veces en cosas simples, en el día a día de tu vida, si tú quieres mejorar en ciertos aspectos o áreas, ya sea en un trabajo a nivel personal, ya sea contigo mismo en cuanto a tener más claras tus metas, tener más claridad mental de quién eres, cómo quieres verte en 5 años, la terapia también te puede ayudar a eso. Y no tiene que ser constante de por vida, simplemente hasta que la persona logre llegar a cumplir esas metas personales. Y yo sé que tenemos que terminar, pero tengo una pregunta, porque yo creo que esto va a ayudar a muchas personas. Yo creo que hay más jóvenes que son hispanos, latinos, que van a ir a la terapia. Lo mismo con los americanos, ¿sabes? O gringas, como yo, que van a ir y tratan de cambiar. Pero para la gente que están oyendo de más edad, que por muchos años, 50 años, 60 años, están viviendo esta vida, para ir a la terapia, wow, ¿para qué? Si ya yo tengo 60 años, estoy manejando mi vida así, tengo miedo de abrir esa puerta. También para la persona que aguantan las emociones, que aguantan la trauma, ¿qué es lo que ofrecen a ellos? Yo diría, lo número uno sería, tienen que estar dispuestos a ver un cambio y entender de que el cambio es posible, que tu mente siempre puede ser reentrenada, que tú puedes desaprender patrones que quizás has usado toda tu vida, pero quizás no son tan beneficiarios para tu vida. Y eso se refleja en tu día a día. So, si te sientes insatisfecha con ciertos aspectos o insatisfecho con ciertos aspectos de tu vida y crees que porque lo has hecho repetidamente eso no puede cambiar, sí puede cambiar. O sea, la mente aprende por repetición y podemos cambiar todas esas ideas y creencias centrales, aunque hayan estado ahí por 50 años. Es posible, se llama neuroplasticidad, la ciencia lo ha comprobado. So puedes entrenar a tu cerebro como mismo entrenas a un músculo y cambiar todas esas ideas centrales que no están beneficiando tu vida de manera positiva. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. ¿Hay algo más que quieres ofrecer a los oyentes o piensas que nosotros cubrimos mucho hoy? Creo que cubrimos bastante, a pesar de corto tiempo, creo que cubrimos bastante, pero yo diría que todo el que pueda hacer terapia debería hacerlo. Sí, es algo buenísimo y muchas gracias por venir hoy. Y es buenísimo que estás con la compañía. Yo sé que ya has tocado muchas vidas de tus pacientes y vamos a ver cómo pasa la carrera. Gracias a ti por invitarme, muchísimas gracias y feliz de estar aquí con ustedes.